Bienvenidos una vez más a esta tercera y última parte de nuestro taller tutorial sobre la evaluación con enfoque formativo. Comencemos. En esta ocasión vamos a analizar las técnicas de interrogatorio. Primero, las tipos textuales, orales y escritos. Son instrumentos útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de los diferentes contenidos de las distintas asignaturas. Para crear este tipo de herramientas debemos determinar el tipo de texto, verificar que se conozcan las características de este en su forma y su contenido. Hay que seleccionar un tema, definir los propósitos, identificar al destinatario y delimitar la extensión o el tiempo de intervención. Para valorar textos orales y escritos es necesario crear una lista de cotejo o una escala de valoración, mejor conocida como rúbrica y que vimos en el video anterior, donde los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos, el logro del propósito comunicativo y las características de la tipología textual. Veamos el debate. Esta es una discusión estructurada acerca de un tema determinado, con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones. Este formato oral permite profundizar en un tema, comprender mejor sus causas y consecuencias, formular argumentos, nos sirve mucho para expresarse de forma clara y concisa, también para respetar lo dicho por los otros y rebatir, pero siempre con base en evidencias. Para llevar a cabo este debate debemos contar con un formato preestablecido donde se especifiquen los roles como moderador y participantes, la duración y el tiempo destinado a cada participación. Debe existir un clima de confianza y respeto mutuos. Hay que sustentar las posturas en argumentos derivados de un trabajo de análisis e investigación. También hay que conocer con profundidad el tema para lograr una discusión real. También para evaluar un debate, se debe elaborar una lista de cotejo o una rúbrica en la que los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de esta asignatura, los contenidos, las características de la tipología textual, que no es más que una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los textos. Por ejemplo, el texto narrativo, una conversación, la argumentación, entre muchos otros. Una herramienta más de estas técnicas es el ensayo, que es una producción escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Es un texto de estructura libre, organizado en inicio, donde por lo general está la introducción en la que se plantea el tema, así como la importancia o el interés de hablar de él. Tiene un desarrollo, que es donde el autor expone su postura, y un cierre, que debe ser una conclusión personal. Las opiniones se expresan de forma sintética y clara, y el tipo de lenguaje que utiliza el autor puede ser formal, pero también informal. Lo que sí es que debe ser congruente con el destinatario. El procedimiento. Primero debemos definir el tema y asumir una postura al respecto. Identificar al destinatario, buscar y seleccionar fuentes de información, identificar puntos de vista diferentes, redactar el borrador considerando las características de forma y contenido de la tipología textual, expresar las ideas personales y al mismo tiempo apoyar, complementar, enriquecer, contrastar las ideas de otros. También tenemos que estar haciendo una corrección, edición y por último una presentación. Al igual que en los instrumentos anteriores, se sugiere evaluar el ensayo con una rúbrica o una lista de cotejo, en la que se consideren las características del tipo de texto, su organización, la argumentación de las ideas, los recursos literarios empleados, la comparación, el paralelismo, entre otros aspectos. Un instrumento más de esta técnica son las pruebas escritas. Estas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas,
que demandan del alumno una respuesta limitada a una lección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar y existen diferentes tipos de preguntas. Las hay de opción múltiple, donde la pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas donde solo una es la correcta. Las hay de base común o multireactivos, en donde se formula una serie de preguntas a partir de una misma información, generalmente un texto o un recurso gráfico. De ordenamiento, donde se propone una serie de hechos o conceptos que aparecen desordenados. La tarea es secuenciarlos de acuerdo con un criterio establecido. Verdaderas o falsas, la pregunta se acompaña de un conjunto de afirmaciones correctas e incorrectas. La tarea es identificarlas. Hay preguntas de correlación que se conforman por dos columnas con ideas o conceptos relacionados entre sí. El propósito es señalar dichas relaciones. Para completar ideas, en esta se propone un planteamiento incompleto. La tarea es incluir la información que le dé coherencia y sentido a la idea planteada. Y preguntas abiertas de respuesta única requieren de una respuesta específica. Estas pruebas escritas deben mostrar objetividad, entendida como la no intervención del juicio personal, validez que conduzca al logro del propósito de la evaluación, es decir, que cada pregunta mida lo que debe evaluar. Confiabilidad, en el grado de exactitud con que cada pregunta mide el aspecto que se desea evaluar. Claridad en las instrucciones, preguntas y respuestas claras y precisas. Asignación de un valor a cada pregunta o reactivo. La calificación se obtiene a partir de la suma de los valores asignados a las soluciones correctas. Para elaborar pruebas escritas es necesario identificar los aprendizajes esperados a evaluar, además de que es muy importante el tipo y número de preguntas o reactivos proporcionales a la relevancia de los contenidos. Otro instrumento son las pruebas de respuesta abierta. También son conocidas como pruebas de ensayo o subjetivas. Se construyen a partir de preguntas que dan plena libertad de respuesta al alumno, permiten evaluar la lógica de sus reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de conocimiento del contenido, los procedimientos seguidos en sus análisis y la coherencia de sus conclusiones, entre otros aspectos. Pueden realizarse de forma oral o escrita. Para elaborar pruebas de respuesta abierta, es necesario seleccionar los aprendizajes esperados a evaluar y los contenidos que se vinculen con cada uno de ellos, así como qué se espera obtener de cada pregunta. Es decir, se desea saber la opinión, la interpretación, el argumento, la hipótesis y datos sobre procedimientos, entre otras cosas. Y con esto damos por terminadas las técnicas de interrogatorio. De hecho, hemos cubierto ya todas las técnicas. Recordemos que son de observación, de desempeño de los alumnos, análisis del desempeño e interrogatorio. Hasta acá hemos dado por terminado lo que es el análisis de las técnicas y les voy a comentar que todo esto fue obtenido de estos dos materiales bibliográficos, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo y herramientas de evaluación en el aula. Por si gustan revisarlos, toda la información aquí contenida está en esos dos materiales. Ahora, vamos a ver los planes de acompañamiento, algunas especificaciones. Hasta este momento, este es el formato de plan de acompañamiento que se había sugerido. Sin embargo, y con las nuevas disposiciones, este tendrá que ser modificado y cambiado a un formato por escuela, por colegiado, en donde solo se considere lo presencial. Sin embargo, en la parte de la evaluación tendremos que considerar lo expuesto en estos videos. Vamos a construir un ejemplo para que vayan observando cómo tendrá que ir agregado en sus planes de acompañamiento o su planeación. Esto va a ser de quinto grado. El propósito, identificar las características del debate y participar en uno, que está en la página 100 del libro de texto. El aprendizaje esperado,
conoce la función y organización del debate. Esto está en la página 52 del programa de estudios. Este aprendizaje esperado se espera cumplir en al menos una semana o 5 sesiones. Como productos finales, serán un esquema de flujo de cómo elaborar un debate y un debate con los alumnos acerca de un tema polémico. Como ejemplo, en el plan de acompañamiento o bueno, en la planeación o el formato que vayan a emplear a partir del regreso presencial, podemos establecer actividades y una evaluación diagnóstica con preguntas orales al grupo. Este registro lo pueden hacer en el diario de trabajo, donde estará una reflexión acerca de lo que sabe el grupo del tema. En cuanto a una evaluación personal para el alumno, puede tomarse la libreta con la actividad del día. La evaluación del primer día quedaría redactada más o menos así. Evaluación diagnóstica. Preguntas abiertas sobre el debate. Anotación en el diario de trabajo del docente. Como evaluación formativa, en su libreta los alumnos identifican las características del debate. Para la sesión 2, como evaluación formativa, sería en su libreta el alumno describe la función y uso de un debate, obviamente con sus actividades respectivas para poder obtener esta evaluación. Los días 3 y 4, las actividades, yo me imagino que serían crear, planear y tener listo un debate, por lo que la evaluación formativa sería, en su libreta y fichas de trabajo, el alumno clasificará información y la organizará para llevar a cabo un debate. También el alumno hará un diagrama de flujo para describir cómo se elabora un debate. Como ya lo vimos, este trabajo sería en hoja blanca para el portafolio y deberá tener una rúbrica o una lista de cotejo para evaluarse. Este es un ejemplo de lista de cotejo para evaluar el diagrama de flujo. Aquí tenemos los datos del alumno, del maestro. Aquí está en la primera columna el nombre del alumno o de la alumna y luego vienen los aspectos. Aquí ya cada quien define qué aspectos va a evaluar en ese diagrama de flujo. Aspecto 1, lo logra, no lo logra. Aspecto 2, hasta que tengamos lo necesario para evaluar ese diagrama de flujo. En la quinta sesión, este día, pues ya se organizó el debate, se lleva a cabo y la evaluación formativa quedaría. El alumno participa en un debate de un tema ya preparado, obviamente anotado en una lista de cotejo o bien una rúbrica para una participación. Para esto yo diseñé esta rúbrica. Puse categorías y le puse una escala numérica, 10, 8, 7 y 6. Por ejemplo, en rebatir es la categoría. El que va a tener 10 dice, todos los contraargumentos fueron precisos, relevantes y fuertes. El que tiene un 8, la mayoría de los contraargumentos fueron precisos, relevantes y fuertes. El que tiene 7, la mayoría de los contraargumentos fueron precisos y relevantes, pero algunos fueron débiles. Y el que tiene 6, los contraargumentos no fueron precisos ni relevantes. Por ejemplo, en la categoría de información, el que tiene 10, toda la información presentada en el debate fue clara, precisa y minuciosa. El que tiene 8, la mayor parte de la información en el debate fue clara, precisa y minuciosa. El que tiene 7, dice, la mayor parte de la información en el debate fue presentada en forma clara y precisa, pero no fue siempre minuciosa. Y el que tiene 6, la información tiene varios errores, no fue siempre clara. En esta evaluación final, tenemos el nombre del alumno, le vamos a anotar la calificación que obtuvo en su diagrama de flujo, su participación en el debate que emana o sale de la rúbrica anterior, define las características del debate, que sería con los productos anteriores o los de la semana, busca y organiza información para un debate, también sería con algunos productos anteriores, y
aquí tenemos la calificación final o la calificación sumativa, que sería el promedio de todas estas para obtener esta calificación. Espero que hasta este punto tengamos de manera más clara y concreta cómo vamos a llevar la evaluación formativa, cómo la vamos a anotar en nuestros planes de acompañamiento, y si hay alguna duda, pues en los comentarios podemos anotarla y haré todo lo posible para contestar rápidamente. Antes de explicar el producto, debo recordarles que todo lo aquí expuesto son ejemplos y que existen muchas más herramientas para evaluar. Todo depende de la creatividad y del tiempo que ustedes tengan para diseñarla. Y bueno, para concluir, les vamos a pedir que elijan uno de sus planes de acompañamiento o plan de clase, de preferencia de los que vayan a aplicar en la primera semana, o bueno, el que usaron en la última semana antes de ir de vacaciones. Y les vamos a pedir que diseñen la evaluación con enfoque formativo, con lo que vimos en este mini taller. Lo van a redactar y de preferencia en PDF. Hay que enviarlo al link que se proporcionará al final. Y para despedirnos, espero que la información aquí mostrada les haya sido de utilidad y que reflexionen acerca de la importancia de la evaluación formativa dentro de sus aulas, dentro de sus planeaciones y dentro del trabajo diario con sus alumnos. Pues muchas gracias por su participación y nos estamos viendo. Hasta luego.